Ciudades Invisibles. Dayana Barrales, Tomás Barolín, Martín Delgado, Stephanie Creer, Nicolás Iglesias, Miranda. Hablamos de política, religión y otras yerbas. Los dioses están locos, manteniendo encendida la llama de la esperanza, la fe y la resistencia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar. Nicolás Iglesias, ¿cómo le va? Buen día, Fernanda, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá andamos. No, estaba mintiendo, no ando muy bien, pero Sí. bueno. Andamos todos medio gripados, yo ando también con ciertos bichos de la época, así que hay que cuidarse tomando. Yo tengo mi consejo medicinal de té de orégano y masticar jengibre, pero bueno, es lo único que me aplaca a veces esa congestión que tengo. Mire usted. Bueno, hoy lo tendremos en cuenta. Nico, Tengan en contanos cuenta. un poco cómo vienen los dioses. Los dioses están locos, están tan locos que han dejado al invitado en el estudio, pero lo trataremos bien a nuestro querido invitado, que se llama Óscar Yaimonat, pastor valdense, que nos va a estar compartiendo algunas historias, porque una cosa que cuando pensaba invitar a Óscar para hablar sobre 2 libros, o sea, la presentación de unos libros que va a haber este fin de semana, junto a Gerardo Caetano, ahí en la iglesia valdense, pero yo pensaba, capaz en los dioses muchas veces hablamos de los valdenses dando por supuesto que la gente de la audiencia sabe lo que es la iglesia valdense o la comunidad valdense, pero como sabemos no hay que dar cosas por sentadas, y es una cosa linda siempre aprender de las distintas historias y comunidades de nuestro país, así que por eso invitamos a Óscar. Buenos días, Óscar. Buenos días, ¿cómo están? Yo muy Muy bien. buenos días, Óscar. Buenos días. Mirá, he sido recibido muy simpáticamente acá por el operador y estoy cómodamente en el estudio, así que el tiempo que ustedes digan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias al gran Federico. Óscar, contanos, Óscar acaba de llegar de Colonia Valdense justamente, y quizás en la audiencia lo que asocian a la palabra valdense, lo primero es que es una comunidad que tiene un nombre o se ubica geográficamente en un pueblo, pero que es más allá de una colonia en el departamento de Colonia. Contanos un poco la historia brevemente de cómo se genera la comunidad valdense en Uruguay. Yo sé que son 8 siglos, Sí. pero tuvieras que Sí, acá resumir en Uruguay es la apenas llegada. 1 siglo y medio, pero sí, 8 siglos desde el surgimiento del movimiento en Lyon, en Francia, que se data más o menos de 1170. El dato no es del todo preciso, pero sí final del siglo XII. Allí se inicia toda una historia que a Uruguay llega con la migración de los primeros colonos valdenses hacia 1858. Más o menos, llegaron en varios momentos. Pero 1858 se considera la fecha de inicio, y llegaron no curiosamente a la zona que hoy se llama Colonia Valdense, sino que el primer establecimiento fue en Florida, donde hoy solo queda un monolito, un monumento que recuerda esa colonización frustrada. Recibieron mucha hostilidad en aquel momento, y fueron el protectorado inglés, digamos, que tenía un poco, que los cobijaba, los trajo a la zona de La Paz, Colonia Piamontesa, y Colonia Valdense, que está allí sobre el Río de la Plata, a 120 kilómetros al oeste de Montevideo. Entonces, claro, sí, lo que tú decías al principio, ser valdense en Colonia Valdense es ser alguien muy conocido. Ser valdense en Montevideo ya es distinto y es necesario presentarse. Así que ahí se inicia ese movimiento. Después, por una cuestión de expansión y de búsqueda de tierras, eran comunidades agrícolas, fueron estableciéndose un poco más hacia el oeste y hacia el litoral, hasta llegar a Salto, ¿no? Y hacia el este, hacia Rocha. Así, bueno, hoy en Uruguay hay comunidades valdenses
en distintas partes del departamento de Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Rocha, Montevideo. Pero si uno tuviera que explicar ahora también en pocos minutos qué es lo distintivo de lo valdense, estamos frente a una iglesia protestante, pero ¿qué sería lo que podríamos decir que es distintivo o característico de los valdenses? Claro, hoy la iglesia valdense hoy es, y esto no es por pelear por ningún decanato, es simplemente una cuestión histórica, es la iglesia protestante más antigua que existe. Nosotros hablamos de la Reforma Protestante y la ubicamos en el siglo XVI, con figuras como Calvino, Lutero, Zwinglio, en fin, y todo un movimiento tremendo allí, el surgimiento de menoncimos con las comunidades menonitas que también hay en Uruguay. Pero a todo esto, en el siglo XVI, el movimiento valdense llevaba 4 siglos de vida y se adhiere a la corriente, digamos, calvinista de la Reforma del siglo XVI. De ahí que hoy la iglesia valdense forme parte, por ejemplo, de la IPRAL, que es la asociación, la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina y otros organismos internacionales que reúnen a estas iglesias, aún del Consejo Mundial de Iglesias. Pero así que doctrinalmente con las iglesias reformadas, protestantes, no tiene hoy gran diferencia. Sí, una cuestión de historia y todo ese periodo medieval que, bueno, daría como para más de un programa. Pero yo diría que lo distintivo de la iglesia valdense en sus inicios del movimiento fue la palabra, es decir, la Biblia puesta en manos del pueblo, ¿no? Eso fue el detonante, si se quiere. La pobreza evangélica, que era aceptada por la iglesia en aquel momento, es decir, el desprenderse de bienes materiales, pero lo que no fue aceptado fue la traducción de la Biblia del latín a la lengua romance, allí al francés en ese momento, para ponerla en manos de no clérigos, digamos, de alguna manera. Para contextualizar un poquito, o sea, que las personas comunes que no fuesen curas, digamos, clérigos, tuviesen acceso a la Biblia era un delito, o sea, era considerado un acto contra el establishment, ¿sí? Que las personas tuvieran acceso a la lectura de la Biblia. Claro, porque era aparte, imposible. Pocas personas sabían leer, inclusive, eso sería lo primero que habría que decir. Claro, era imposible por ese lado, pero además, aunque fuera posible, Lutero, por ejemplo, accedía a la Biblia 4 siglos después, prácticamente a escondidas a los idiomas originales. Es decir, para avanzar, Oscar, en algunos temas, así que quisiera que la audiencia tuviese este paneo, ¿no? O sea, bueno, una comunidad perseguida durante muchos siglos, una comunidad que puso la Biblia en la mano del pueblo, una comunidad agrícola que se establece en Uruguay hace unos 160 años aproximadamente, y bueno, Roger Gemonat, un historiador valdense que hemos presentado su libro acá, también en Los Dioses, habla del templo y la escuela, porque también el tema de la educación ha sido como uno de los motores también de la comunidad valdense. Sí, el nombre de ese libro, El templo y la escuela, de Roger Gemonat, que es profesor de historia, es muy ilustrativo. Las comunidades valdenses construyeron, en primer lugar, escuelas, incluso escuelas y que fueron utilizadas como templo, pero la escuela precedió muchas veces al templo, y eso es muy gráfico, porque claro, una comunidad que tiene que tener acceso a la Biblia como libro fundamental de esa comunidad religiosa, debe saber leer. Es elemental. Entonces la figura del maestro y del pastor van de la mano, y en aquel momento dicho en masculino, porque bueno, en el siglo mediados del siglo XIX los pastores eran todos hombres y los maestros la mayoría. Pero por eso se habla de la figura del pastor y del maestro, ¿no? No. Claro, los valdenses llegan a 1860, pero ahí ya me paso 50 años adelante. Las hijas del pastor
Daniel Armanugón. Daniel Armanugón es el nombre de la avenida principal ahí en Colonia Valdense. Entonces ya están aprendiendo que aparte de dulce de leche y queso muy rico en Colonia Valdense, hay una historia, hay un museo también de la iglesia valdense. Las hijas de Daniel Armanugón fueron doctoras, maestras, o sea, son de las primeras generaciones de mujeres que van a la Universidad de la República en Uruguay. Ahí sobre el rol de la mujer en la iglesia valdense, porque a diferencia de muchas iglesias católicas o incluso algunas iglesias evangélicas, las mujeres han tenido un rol muy protagónico en la iglesia valdense. ¿A qué se debe este distintivo que en el siglo XX, digamos, y XXI, ya las mujeres tuviesen como un rol como pastoras, moderadoras, o sea, autoridades en la iglesia? Sí, y esas historias no nacen de un día para el otro. Ya en la Edad Media hay documentos inquisitoriales que hablan de las herejías que los valdenses cometen, y entre unas de ellas dice, y hasta las mujeres predican. Así que esa historia viene de muy atrás. Es cierto lo que decís, Daniel Armanugón, bueno, fue un pastor, no fue el primer pastor valdense que llegó a Uruguay. El primero fue Miguel Morel, el segundo fue Juan Pedro Michelín Salomón, que tuvo un ministerio muy breve, digamos, de unos 4 o 5 años, y después el pastor Daniel Armanugón, que estuvo toda su vida, digamos, activa y no activa, porque se retiró y quedó viviendo en Colonia Valdense y falleció allí, pero fue, digamos, el momento de consolidación de la colonia, de las instituciones educativas, de las primeras escuelas rurales, el primer liceo del interior del país es el Liceo Daniel Armanugón, de Colonia Valdense, que nace en el marco de la iglesia, pero como un liceo popular y mixto. Eso era toda una novedad, y bueno, y eso tiene que ver con toda esta estamos hablando el primer liceo, Oscar, en 1900. No, 1878. 1800. Yo lo digo un poco con miedo, pero no, es 1800. Sí. Bien. Sí. Así que bueno, primer liceo en el interior del país. Ahora damos 2 pasos más adelante para hablar de los 2 libros brevemente que se presentan este sábado y un montón de actividades culturales que la iglesia valdense tiene, ya le iremos contando acá en Montevideo, pero Diarios de Fogones e Historias Chuecas de Carlos del Monte. El pastor Carlos del Monte, quizás la audiencia lo recuerda, aparece en el documental de Fe en la Resistencia ahí contando algunas historias, pero bueno, los campamentos, que es un poco en el que está encuadrado por lo menos Diario de Fogones, que es el que más leí, los campamentos, bueno, los valdenses tienen una larga trayectoria de campamentos. Contanos un poquito de qué va estos libros y por qué estaría bueno ir el sábado a la presentación. Historias Chuecas 1 y 2 son, digamos, memorias no autobiografías, sino memorias de la comunidad en la que creció y el Uruguay en el que creció Carlos del Monte, que hoy tiene 85 años. Entonces, él creció en Colonia Cosmopolita, que está de Colonia Valdense unos 25 kilómetros hacia el oeste, y bueno, y allí la iglesia era el centro educativo, cultural, religioso, social, de encuentro de la comunidad, y bueno, y él, sin una visión nostálgica que podría llevarnos a concluir que todo tiempo pasado fue mejor, simplemente, bueno, cuenta cómo era esa cosmopolita. Lo hace con humor, incluso qué personajes había, cuáles eran las preocupaciones, cómo iba él como niño descubriendo un mundo que parecía enorme, ¿no? Lo que fue venir a Montevideo la primera vez a ver a Peñarol, el equipo de sus amores, y además Peñarol ganó 4-0, me dijo, no sé contra quién, qué tiempos aquellos. Pero entonces eso es historias chuecas. Lo de Chuecas tiene todo un significado en lo personal, porque bueno, Carlos en su niñez llevó un arnés para corregir un problema en una pierna y un zapato
ortopédicos que marcaron también su participación en el mundo. Por ejemplo, mientras todos los demás hacían deporte, él era torpe para los deportes, y entonces las historias chuecas tienen que ver un poco con esa cuestión personal, y también, bueno, que es una mirada la suya, no es la descripción absoluta de la realidad. Y Diarios de Fogones, Fogones, como tú decías, es recopilación de el diario que él hacía para los fogones de los campamentos que se siguen realizando en un predio en Palmares de la Coronilla, en Rocha. Y como decías también, sí, la Iglesia Valdense tiene una larga trayectoria en campamentos, un centro de formación de líderes y de realización de campamentos también en Colonia Valdense, que es el Parque 17 de Febrero, y después otros centros de campamentos en Conchillas, en el norte, en Paysandú, en el este, ya digo, allí en Palmares de la Coronilla. Y son nosotros, yo me crié en los campamentos, fui a los campamentos de niño, fui como líder, y realmente son experiencias de vida comunitaria que no tienen término de comparación en otro ámbito. Tal cual. Oscar, tenemos que redondear acá, pero nos queda la invitación entonces para este sábado 3 de septiembre a las 18. A las 18. A las en la 18. Iglesia Valdense. 8 de octubre, 3039, para que lo ubiquen bien frente al Hospital Militar. Y bueno, y va a estar la presentación también y la participación de Gerardo Caetano, que también, además de tener alguna relación en lo, digamos, en lo laboral o más bien en lo vocacional, con Carlos del Monte por el lado de la historia, aprecia mucho. Ha trabajado Gerardo con Roger y Moná, que citábamos recién, han hecho trabajos conjuntos. Recuerdo, por ejemplo, el Uruguay laico, que es una poligrafía, y otros autores además de ellos. Y bueno, y entonces Gerardo también va a ser un aporte seguramente que no preciso presentar. Así que nos encontramos, los esperamos el sábado en esta actividad de la Iglesia Valdense. Y Oscar, bueno, no será la primera vez, ni la única, es la primera, no la única vez que te vamos a tener Los Dioses Están Locos. Nos vamos escuchando algo de música que va a estar sonando también este sábado, y los dioses se despiden para no llegar tarde al próximo programa. Hasta la próxima. Bueno, y te agradezco mucho, Nicolás, esta invitación, y por supuesto quedamos a las órdenes. Me parece que fue un buen recibimiento. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por ser parte del programa. Fede, Diego, nosotros nos despedimos, así Nico ya se va con la música, y Fede también, ¿te parece? Exacto, ningún problema. Quedamos escuchando entonces la propuesta musical de cierre también en Los Dioses. Nosotros ahora nos vamos rapidito, más rápido que volando, hasta Bazar Café al desayuno para, arrancar el día con todo, siempre para pedirnos un chocolate, un capuchino y también algunas de las cosas ricas que nos ofrecen allí. Así que en Jackson, entre San Salvador y Gonzalo Ramírez, ya saben que tienen un lugar señalado para pasar todas las mañanas, y también las meriendas, ¿por qué no? Claro que sí. Hasta mañana, amigos. Nico, presentalo tú. Bueno, lo que va a estar sonando este sábado, ahí no sé si el pastor está, con música, ¿cómo se llama el grupo, Oscar? Que no, perdón, que ahora se me... Sí, el músico que interpreta esto, la canción es propia, es de Carlos Negrín, oriundo de Cosmopolita, o que vive actualmente en Cosmopolita, y que va a estar también el sábado aquí en la presentación. Exactamente, gracias. Muchas gracias. Repleta de fotos en un estante del viejo almacén en nuestra casa, una caja solía ver.
de ayer, cada cual con su historia esperando volver. Fue una tarde de julio, creo, se descolgó un aguacero y la siesta no dio para más. Y una a una las fotos salieron y de mano en mano se fueron sus chuecas historias a contar. Recuerdo a mi padre exagerando y mi madre que no paraba de imitar con voces y gestos completaban los cuentos, historias que no se olvidarán jamás. Son esas historias chuecas que al oírlas hoy me hacen vibrar el corazón y como dice el tango, cantar un lagrimón. Son esas historias chuecas que al oírlas hoy me hacen vibrar el corazón y como dice el tango, cantar un lagrimón. Estás escuchando Ciudades Invisibles.